No sé si Rubén me puede ayudar. Yo sí tengo PowerPoint y vengo con la tablet, aunque soy más antigua que Manel, pero me congratula darme cuenta de que en el fondo el mensaje, casualmente, porque ni siquiera hemos hablado, acaba pareciéndose bastante. Bueno, si lo tenéis a la vista, este es el Regreso del Hijo Pródigo. Es un cuadro que pintó en 1662 Rembrandt. Pertenece al final prácticamente de la obra del pintor. Es un cuadro que representa la parábola del Hijo Pródigo, que todos conocéis bien y que evidentemente no vamos a recordar. El autor presenta pues, la obra, lo veis, con mucha tensión, jugando mucho con el claroscuro, y a pesar de que la figura del padre y del hijo no están en la posición central, toda la luz ilumina esa escena. Yo quisiera proponeros que reflexionemos un poquito sobre las imágenes que están aquí representadas. Hay un sacerdote católico, Henry Nouwen, no sé si alguien ha leído algo de él, que tiene una obra, un ensayo, que es justamente la reflexión sobre este cuadro aplicada a su vida personal. Yo os lo recomiendo muchísimo, a mí me ha encantado, veo que por allí también hay alguien que lo ha leído. Él nos transmite la idea, bueno, todos los mensajes que se pueden desprender de la imagen, pero especialmente también la idea de que a lo largo de nuestra vida todos nos identificamos con alguno de los personajes de la escena. Somos muchas veces padres, somos también muchas veces el hijo que vuelve y somos también, querámoslo o no, el hermano. Yo quiero simplemente, tenemos unos minutos únicamente en la escuela sabática, que nos fijemos en 3 o 4 detalles. La primera idea, la idea del abrazo. El momento cumbre de la parábola es el regreso del hijo, completamente derrotado, aceptando que no tiene nada que presentar al padre y que por lo tanto depende plenamente del padre. Rembrandt describe esto, pinta esto justo al final de su vida. Y después de haber pasado pues, toda una serie de experiencias personales bastante dramáticas, de manera que toda su vivencia emocional está en este cuadro. Nos fijamos en el padre, en el abrazo. Es un patriarca, voy a ir pasando. Quiero que leáis conmigo, hay muy poquitos textos, este es uno de ellos, el texto de Nouwen que nos explica esta idea. Dice, yo me acerco al regreso del hijo pródigo de Rembrandt como si se tratara de mi propia obra, un cuadro que contenía no solo lo esencial de la historia que Dios quería que yo contara a los demás, es una aplicación personal, sino también lo que yo mismo quería contar a los hombres y mujeres de Dios. En él está todo el Evangelio, en él está toda mi vida y la de mis amigos. Este cuadro se ha convertido en una misteriosa ventana a través de la cual puedo poner un pie en el reino de Dios. Y nos fijamos ya en la figura del padre, un patriarca judío vestido, si permitidme que os lo ponga para ver, con una amplia túnica roja, vestido de dorado, ricamente vestido, es lo que quiere transmitir ahí Rembrandt, con la barba, con los ojos semicerrados. Parece que se sugiere ahí la idea de que está ciego. Rembrandt pintó muchos ciegos al final de su vida y en algunos de los cuadros lo que buscaba es transmitir también la idea de que la ceguera de esos personajes les otorgaba la capacidad, como los mitos clásicos, como la Divino Tiresias, de ver lo que no se puede ver alrededor, sino de ver mucho más allá o de ver con mucha más profundidad. Fijaos en el abrazo. El padre se inclina sobre el hijo. Aúna dos ideas de un abrazo. El abrazo de la bienvenida que nos damos unos a otros, el abrazo que podría dar el padre, pero en ese abrazo hay mucho más. Es también el abrazo cariñoso de una madre. Es la inclinación que tiene el personaje hacia el hijo, que lo estrecha en sus brazos, que lo abarca plenamente, es decir, la amplitud de la capa, da la sensación de que lo recoge, de que lo recupera. Todos conocemos bien la parábola y hemos escuchado centenares de sermones sobre ella, de manera que el hijo pueda sentir que ha vuelto al hogar, que como hijos hemos vuelto a casa. Y las manos son muy importantes. Se ha hablado muchísimo de estas manos. Si os dais cuenta, no son exactamente iguales. Si me permitís, las voy viendo yo a la vez. La mano izquierda parece
que representa la mano del propio Rembrandt. Es una mano, lo veis, es más grande, está más abierta, presiona un poco más el hombro, es como si cada mano transmitiera un sentimiento o una sensación diferente. En la mano izquierda se apoya, transmite la fortaleza del padre que recupera al hijo, que le dice que ha conseguido seguridad en ese momento cuando ha vuelto al hogar. Y la otra mano, la veis, es una mano, parece más estrecha, parece un poquito más fina. Quienes han estudiado un poco el cuadro dicen que es una mano de mujer y que ha pintado una mano muy parecida en otro cuadro. Es un cuadro que se titula La novia judía. Es como si quisiera ahí Rembrandt combinar el afecto, la ternura, esa mano apenas casi se apoya. ¿Lo veis? No hay presión. Se apoya en la parte un poco más inferior de la espalda y, en cambio, el abrazo de la mano del padre es un abrazo que transmite más fortaleza. Es la combinación de la ternura de la madre, del amor del padre, de la fuerza que puede transmitir, que nos puede transmitir a nosotros nuestro Padre Celestial también. Estaría muy bien condensada ahí la idea. El joven que se ha marchado, que ha perdido todo, que ha arruinado, ha perdido la vida de su juventud, ha perdido evidentemente la fortuna del padre, ha perdido evidentemente su dignidad, regresa sin nada. Si os fijáis en el aspecto que tiene, después nos detendremos en la parte de abajo del cuadro, lleva la cabeza rapada, cuando los demás tienen un cabello abundante, tanto el padre como el hermano. Parece, a nosotros nos daría ahora la sensación de que viene de un campo de concentración o de que viene de la guerra, parece haber sufrido penalidades. La vestimenta, vuelvo un poquito atrás para que la veáis mejor, no es la rica vestimenta que lleva el padre, ni siquiera la que lleva el hermano, no lleva túnica. La ropa con la que lo ha pintado Rembrandt viene a ser una camisa interior. Es más bien la ropa que se llevaría internamente, completamente ajada, envejecida, amarilleada por el uso, probablemente la única ropa que tenga. Y después, si os fijáis, fijaos en los pies del personaje. Pies que hablan de todas las penalidades que ha sufrido. En un pie una sandalia la lleva quitada, la otra parece medio rota, todo el talón, lleva una herida en el pie izquierdo. Es decir, es un personaje que no tiene nada que ofrecer y todo que esperar del padre. Y en esas manos del padre recibe ese abrazo. En cambio, hay otro personaje que tenemos que mirarlo, porque además contrasta en el cuadro. Os vuelvo, si no os importa, al cuadro inicial para que lo veáis en toda la escena completa. Tiene luz, el personaje está iluminada únicamente la cara. El resto del cuerpo queda en oscuridad, de manera que la atención se desplaza toda hacia el padre que recibe al hijo. Y fijaos en la actitud. Va vestido igual que el padre, va vestido ricamente, lleva probablemente una túnica muy parecida, pero la túnica del hermano pesa. Cae hasta el suelo, cae recta. No tiene la amplitud que tiene la túnica del padre, que se abre para acoger al hijo. Cae hasta el suelo. No hay ninguna, hay una rigidez en el personaje, ¿lo veis? A mí me sobrecoge verla. Tiene las manos cruzadas, los que habéis estudiado un poquito de esto de proxémica o de kinésica, tiene las manos completamente cerradas. Están iluminadas sus manos, pero en el conjunto de la escena esas manos iluminadas no nos dicen, no nos transmiten otra cosa que frialdad, que rigidez. Y tenemos ahí un poco esta idea de que está a la expectativa. El rostro, lo veis, es un rostro ceñido, parece que no quiere expresar, parece que no quiere expresar nada, que tiene dentro su tormenta interior y lucha porque no se transmita al exterior, aunque evidentemente se transmite. La reflexión un poco que yo os quiero proponer es que todos, la propone Henri Nouwen en el libro, todos tenemos mucho de los tres personajes. A lo largo de nuestra vida hemos sido muchas veces el hijo que vuelve sin nada y necesita que lo acojan. Hemos sido también el padre, la vida nos sitúa en el papel de padres. Quizá hoy más que nunca, que los jóvenes no están en la iglesia, prácticamente yo creo que todos los que estamos aquí somos padres y entendemos bien, hemos tenido que vivir seguramente muchas veces una escena parecida.
Un padre que además ve lo que no ve el hermano, un padre anciano y ciego, pero que ve realmente el valor que tiene el hijo. Y a veces, pues lamentablemente, en la Iglesia muchas veces somos ese hermano que mira con sospecha al que vuelve y que tiene su tormenta interior porque hay cosas que tal vez no le acaban de gustar. Yo quisiera dejaros con dos citas. Una es Elena de White. Voy a discrepar con Manel hoy. Voy a discrepar de Manel. Me parece absolutamente actual. Es un texto de la Review Herald, fijaos el año, 1899, pero las cosas están dichas muy claritas y que las puede entender perfectamente todo el mundo. Nosotros hemos de aprender una lección de bondad y misericordia de la vida de abnegación del Padre. Hemos de estudiar cómo mostrar nuestra simpatía y amor a otros. Así como hemos recibido este don inestimable, así lo hemos de impartir. Hemos de aprender cómo regir con amor y bondad en vez de severidad y censura. Cuando una persona reconoce su error, no trate con él de una manera que le quite su estima propia, es clarísima, ¿eh? No queda nada a la imaginación. No busque hacer pedazos, sino vendar y sanar. Usted podrá ver los errores de su hermano. Sin embargo, puede que no sea capaz de discernir su mal y le puede ser difícil saber cómo actuar. Pero nunca siga un camino que le dé la impresión que usted se considera superior. Usted puede pensar que sus sentimientos, sus ideales, su organización son superiores a las de él, mas no busque hacer esto obvio, pues tal camino está completamente en desacuerdo con el verdadero refinamiento y la verdadera nobleza de carácter. No hemos de buscar lastimar al alma de los que yerran, sino ir a ellos armados con humildad y oración. Y os quiero dejar una de las reflexiones del libro, es parte de la conclusión. Mirando el cuadro de Rembrandt, dice Nouwen, descubro tres aspectos de la paternidad misericordiosa: el dolor, el perdón y la generosidad. Rembrandt retrata al padre como el hombre que ha trascendido los caminos de sus hijos. Su soledad y su ira podían haber estado allí, pero han sido transformadas por el sufrimiento y las lágrimas. Su soledad se ha convertido en una soledad infinita. Su ira se ha convertido en una gratitud sin fronteras. Este es en quien debo convertirme. Lo veo tan claro como veo la inmensa belleza del vacío y de la misericordia del Padre. ¿Seré capaz de dejar al hijo menor y al hijo mayor que crezcan y lleguen a la madurez del Padre misericordioso? Pensemos en nosotros mismos, mirémonos a nosotros mismos y que tengamos ese ideal del abrazo misericordioso del Padre que Rembrandt ha transmitido también. Nos despediremos ahora con una oración y iremos a nuestras clases de escuela sabática. Querido Señor que estás en el cielo, te queremos pedir que nos ayudes a ser compasivos, misericordiosos y perdonadores como tú lo eres con nosotros. También te pedimos humildad para poder aceptar confiados en tu perdón y tu amor. Y al mismo tiempo te pedimos también que nos ayudes a evitar sentimientos de rencor y de rechazo y de exclusión hacia los que quizá no están entre nosotros, pero que van a volver. Ayúdanos a transmitir el Evangelio de la misma manera que tú lo has hecho a través de esta parábola maravillosa. En el nombre de Jesús.